Señor jóvenes, si hubiese alguna, alguna pregunta, alguna inquietud, como vuelvo a repetir, para los que están ingresando recién, el día de hoy corresponde al desarrollo del, de la retroalimentación de la semana 14. Entonces queremos tener seguridad si existe, si está quedando todo claro o si hay alguna consulta en particular. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, ingeniero. Todo claro. Ingeniero, una consulta. Disculpe, ¿podría reforzarnos una sobre lo que son los esfuerzos admisibles, más que todo los criterios, ¿no? que se toman para poder tomar en cuenta lo que son esfuerzos admisibles? Ya, Y una perfecto. duda casi cuando ya hallamos la geometría de la sección, ¿no? Con el cálculo con el, mm, Bueno, cuando veamos la geometría de la sección, al último, si no me equivoco, hay un enunciado donde hace mención a un manual. Extraemos las propiedades de la sección elegida de acuerdo al manual. ¿A qué es más o menos, o sea, a qué se refiere ese manual? No se podría aclararme ahí, no. Ya, está bien, Porque perfecto. ahí nos dan las propiedades, ¿no? Tengo entendido que sabiendo la geometría, estas propiedades, bueno, se pueden calcular también, pero hace mención a un manual. Sí, Entonces, quería aclarar. sí, está bien, Gerson. Bien, nosotros hemos indicado que en esta área del concreto preesforzado tenemos en particular, digamos, dos vertientes, ¿no? Una la del concreto pretensado y otra la del concreto posttensado. Entonces existe un instituto que se llama PCI, que es el Instituto de Concreto Preesforzado. Sus siglas en inglés, PCI, PCI, corresponden a Instituto del Concreto Preesforzado. Y ese es un instituto que ha editado un manual, me parece que está en la 7ª edición, no recuerdo en este momento la edición, pero en el libro de Dolan, que es el libro con el que ustedes han trabajado, hace referencia a este manual, precisamente en dicha edición, que está trabajada con las expresiones del ACI 318-2014. Entonces, en este manual no solamente tiene secciones para diseño, como una de las secciones que hemos trabajado tipo doble T, sino que también tiene una serie de ayudas de diseño, no solo para flexión, también para compresión, diagramas de interacción incluso, y algunas, digamos, recomendaciones sobre el tema de la producción del concreto, sobre detalles estructurales en concreto preesforzado, etcétera, ¿no? Y también el Instituto del Concreto Posttensado tiene otro manual. Este documento es el manual PTI, ¿no? PTI, también siglas en inglés, que corresponden a Instituto del Concreto Preesforzado, posttensado, perdón, ¿no? Del posttensado, la T es de tensado, ¿no? Entonces, en el PTI también existen algunas consideraciones, ayudas de diseño, tablas, etcétera, para el diseño. Para nuestro caso particular del curso, lo que hemos hecho, hemos tomado algunos de los datos, incluso aquí voy a, no sé si en este momento están observando la pantalla. ¿Me confirman, por favor, que están observando la Sí, pantalla? ingeniero. Sí, sí, sí. Sí, Ya, ingeniero. nosotros hicimos, compartimos una de las páginas conforme suele aparecer en el manual, es esta, ¿no? Esta es una de las páginas del PCI, que es Instituto del Concreto Preesforzado, y más o menos de esta manera es como van a encontrar otras secciones tipo doble T, ¿no? Las tablas aparecen con un gráfico como el que se está observando, en donde aparece la sección doble T, por ejemplo, el peralte de la sección conforme la comercializan, más en este caso la consideración de un acabado, que lo estamos viendo por aquí, lo estoy marcando con el cursor. Estas 2 pulgadas son 2 pulgadas adicionales, con lo cual el peralte total se volvería de 34 pulgadas, ¿no? Entonces, en este manual ya tenemos las propiedades de estas secciones. Son propiedades de secciones tal cual se comercializa en Estados Unidos.
Aquí en Perú tenemos, por ejemplo, la empresa Preanza, que es una empresa de Cementos Lima, y es una empresa que ha provisto a varios proyectos de estructuras pretensadas, desde viguetas hasta vigas para puentes. Ellos deben tener sus propios manuales, ¿no? Y sus propias secciones, no necesariamente las mismas que aparecen aquí. Sin embargo, como les comentaba la semana anterior, la idea de estas secciones es que han sido de alguna forma, se ha buscado optimizarlas, ¿no? O sea, no es que esta sea la mejor de todas, pero por ejemplo en 32 pulgadas, estas serían las medidas óptimas para buscar el menor peso y un módulo de sección, digamos, relacionado con el peso propio y alguna carga de servicio que pudiera soportar. Y le decía a alguien, podría, por ejemplo, hacer una tesis en donde optimice otros tipos de secciones para nuestras cargas, para la realidad de Perú, ¿no? Para las luces que solemos emplear en nuestras edificaciones, por ejemplo. Como bien señalaba también Gerson, las secciones, una vez que uno predetermina algunas medidas, por algunos tanteos sucesivos o tomando en cuenta ciertos criterios justamente de esfuerzos, que era lo que estabas preguntando, una vez que hace eso, puede calcular todas las propiedades que tenemos aquí, ¿no? O sea, tanto el área, la inercia, digamos el centroide, medido desde la parte baja hasta, o sea, fibra inferior hacia el centroide o fibra superior hacia el centroide, ¿no? Todas estas propiedades pueden ser determinadas por nosotros mismos, porque se tratan de propiedades que se calculan en base a la geometría, ¿no? El área, la inercia, el centroide son propiedades que las aprendemos a calcular en estática, y el módulo de sección es una propiedad que está relacionada con los esfuerzos que puede soportar la sección. O sea, a mayor módulo de sección vamos a tener mayor posibilidad de soportar esfuerzos. Y también podemos calcularlas dividiendo la inercia entre la distancia, ya sea la fibra superior o fibra inferior, ¿no? Entonces, para ello voy a darle un repaso a este problema rápidamente para aclarar el tema de los esfuerzos, y luego vamos a desarrollar un problema complementario con alguna variante, pero siempre tomando en cuenta los temas que ya hemos desarrollado con anterioridad. Un instante, por favor. En este problema, por ejemplo, teníamos lo siguiente, ¿no? Nos indicaban que era necesario diseñar una sección doble T. Podría haber sido secciones tipo I, por ejemplo, independientemente, ya no dos secciones en una, sino cada una independientemente. Tenemos una luz para diseñar y empleamos un enfoque de esfuerzos permisibles, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es que ante cargas iniciales, como el preesfuerzo inicial, y luego ante cargas de servicio, no se superen dichos esfuerzos. Ok, entonces, lo primero, cuando queremos entender bien este tema, es que el criterio de esfuerzos permisibles es que hay dos niveles de esfuerzos. Un nivel de esfuerzos cuando se transfiere la fuerza y solamente actúa el peso propio, y otro nivel ya un poco mayor en el instante en que actúan las cargas de servicio. Entonces, en ese sentido, aquí hemos calculado el límite para el esfuerzo en tracción, es este valor de 3 raíz de F' sub I. Esto es para controlar las tracciones en el momento en que se transfiere el preesfuerzo. En ese instante el concreto no ha llegado todavía a los 5.000, ¿no? 5.000 es su resistencia especificada. El concreto ha llegado a una fracción, 3.750, por eso ese valor es el que empleamos para limitar el esfuerzo en tracción. Y buscamos que no se supere este límite de 184 P6. Más adelante nos pide el problema que tratemos a la sección de tal forma que no se supere 12 veces raíz ya del F'C, esto es cuando el concreto alcanzó la capacidad total.
Y en cuanto a los esfuerzos de compresión, también, ¿no? Tenemos un 60% como límite, pero no del F'C, no de 5000, sino de F'C sub I. Esto también se va a aplicar en el momento de la transferencia. ¿Ok? Eso es para la transferencia específicamente. En el instante en que se aplica la carga de preesfuerzo, ya sea que se trate de un sistema post-tensado o un pretensado, cuando el preesfuerzo empieza a actuar sobre el concreto todavía no tiene el total de la capacidad de los 28 días, sino que tiene una fracción, y esa fracción es 3750 para este problema. El límite de esfuerzo en compresión es apenas el 60%, ¿no? Ese es el límite con el que pretendemos trabajar. Perdón, un instante, hay varios compañeros que están en la sala de espera. Vamos a hacerlos ingresar. Ya está. Ok, entonces lo que hicimos acá fue estimar una altura para la sección y a partir de allí definimos algunas medidas estimadas, ¿no? Para luego poder ir a una tabla que tenga ya medidas predeterminadas, y si no tuviéramos esa tabla a la mano, como la que se ha empleado para este problema, nosotros podemos ir definiendo estas alturas, estos espesores, estas variantes, y calcular cada una de las propiedades. Como digo, vamos a desarrollar un problema hoy día en donde vamos a hacer ese cálculo. Entonces, como observan en este siguiente paso, tenemos que el peso propio, básicamente es el que me está interesando analizar, ¿no? El peso propio es el que estamos analizando, el momento que origina el peso propio, y luego el momento que origina la carga sobreimpuesta, ¿no? La carga sobreimpuesta, ¿qué cosa es? Cualquier losa que vaya a estar sobre estas vigas, cualquier acabado que vaya a estar sobre estas vigas son las cargas muertas sobreimpuestas, esos son los SD, y las cargas vivas, ¿no? Que es la carga ML. Y la expresión que tenemos es para determinar el tope de esfuerzo requerido, S sub T y S sub B, ¿no? Estos dos esfuerzos que estoy aquí moviendo, uno es el esfuerzo para controlar o limitar el esfuerzo en la fibra superior y el otro es para controlar el esfuerzo en la fibra inferior. Y bueno, aquí es donde estamos empleando entonces los esfuerzos permisibles. Perdón, un instante, hay un problema con el mouse. Disculpen un instante. Ya, ahora sí. Es donde estamos verificando el uso de los esfuerzos límite, ¿no? En este caso el FTI y el F sub C. Vamos a poner otro color para poder distinguir. Y en este caso al revés, ¿no? Los esfuerzos que mostramos en color rojo aquí, el 184, es el esfuerzo en tracción en el momento que se aplica el preesfuerzo. Y el esfuerzo que aparece en azul aquí, el 849, es el esfuerzo admisible en tracción, pero cuando ya el concreto ha alcanzado más resistencia, es decir, bajo cargas de servicio. Luego, el límite de esfuerzo, el F sub C, 2250, se aplica el total de ese valor, es para cargas de servicio, y aquí le aplicamos, pero por el 82%, es decir, aplicando las pérdidas, considerando que hay una reducción en el esfuerzo en el concreto, ¿no? Entonces, aquí quiero, ayudarme de una imagen para que puedan ustedes notar esto. Recuerden ustedes que en un primer instante
tenemos a la viga curvada hacia arriba cuando está actuando la carga de compresión sobre ella. Y entonces aquí arriba normalmente hay tracciones, ¿no? Y abajo hay compresiones. Abajo hay compresiones. Como esta fuerza va a tener pérdidas, los esfuerzos de compresión se van a ver reducidos. Por eso es que aquí a los esfuerzos de compresión se le aplica la reducción, ¿no? Ese es el motivo. Y lo mismo va a ocurrir en la parte superior, ¿no? Hay una tracción, pero como se va a perder parte de la fuerza que genera las tracciones, por eso es que aquí también se está aplicando un porcentaje, ¿no? Las pérdidas eran 18%, estamos trabajando solo con el 82%. O sea, de manera instantánea se puede estar transmitiendo, digamos, el total de las fuerzas, pero inmediatamente hay asentamiento de los apoyos, por ejemplo, y hay pérdidas en el tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos considerando con estos coeficientes. Entonces, llega un momento en que el concreto ya no está tan curvo, digamos que tiene una curvatura menor, pero además ha empezado a actuar ya, además del peso propio, las cargas de servicio. Entonces, las expresiones que tenemos aquí están tomando en cuenta el peso propio, la carga muerta sobreimpuesta y la carga viva, ¿no? Ambas expresiones, tanto para conseguir el módulo de sección para las fibras superiores como para las fibras inferiores. Y decía, si no tuviésemos esta tabla u otras, porque no tenemos el documento original, sí podemos generar pues un cuadro en donde calculemos secciones, ¿no? Alguno de ustedes, justamente la semana pasada, nos comentaba o nos compartía su solución, ¿no? Entonces, eso también alguno de ustedes pudo compartir, me parece que fue Moncada, su pantalla, y pudimos ver cómo es que se podían calcular estas propiedades, ¿no? Por ejemplo, la inercia, el módulo de sección. En este caso, en el libro de Nilsson tenemos esta tabla resumen y habíamos considerado el uso de esta sección porque tanto el módulo de sección para la fibra superior como el módulo de sección para la fibra inferior cumplían nuestro requisito. Pero si no tuviésemos la tabla, tendríamos que empezar a tantear, ¿no? En este gráfico, digamos, yo podría empezar este ancho, por ejemplo, con 4 pulgadas, luego podría pasar a 4 pulgadas y media, luego podría pasar a 4 pulgadas 3/4, no sé, hasta 5 pulgadas, digamos, puedo ir variando. Y también puedo ir variando el ancho ya en la parte superior, ¿no? Que es un poco mayor, y puedo ir variando esta altura también, ¿no? Entonces, a medida que yo voy haciendo variaciones, voy a ir encontrando que los módulos de sección van cambiando, ¿no? Y voy a poder encontrar aquellos valores que me pueden cumplir con lo que uno está deseando. Entonces, para poder aclarar el uso digamos, de las expresiones de resistencia de materiales o de estática en el cálculo, hoy día, como digo, vamos a utilizar por aquí una gráfica y también vamos a hacer cálculos, ¿no? Y el día de mañana en particular, en la TE, una práctica tipo tarea, ¿no? Vamos a poder en grupos poner en práctica lo que hemos repasado la semana pasada y lo que repasamos en esta semana. Bien, entonces, respecto a este problema en particular, lo que quisiera hacer notar es lo siguiente. Nosotros hemos realizado un análisis específicamente de esfuerzos permisibles y se ha analizado tanto la sección extrema como la sección central. Y pudiéramos tener muchos problemas de esta naturaleza, en donde analizamos tanto en el extremo como en el centro, para carga muerta y para carga muerta, o sea, peso propio, carga muerta sobreimpuesta y carga viva, ¿no? Tanto en el extremo como en el centro. Esta es una parte del diseño. ¿Cuál es la otra parte del diseño, no? La otra parte del diseño, o sea, una es
verificación de esfuerzos admisibles. La siguiente parte tiene que ver con el diseño de la rotura, ¿no? En la semana número 12 se expuso precisamente sobre el tema del diseño de la rotura, y hoy día vamos a aclarar todos los conceptos que pudieran por ahí haber quedado un poco en el aire. Y el siguiente paso es verificación de deflexiones, ¿no? Eso ya no nos va a alcanzar, ya no está tampoco en el sílabo, pero deben tener presente que este es un paso complementario, ¿no? Entonces, no solamente verificamos esfuerzos, sino que verificamos la resistencia última en condiciones de carga extrema, ¿no? Cuánto es lo que puede soportar la sección, y ahí también tiene que ser segura, y además hay que hacer el control de deflexiones. Entonces, quisiera saber si hasta aquí hay alguna inquietud. He tratado un poco de repasar algo de lo que son esfuerzos permisibles y los estados en que hacemos los cálculos, para ahora pasar a desarrollar un problema complementario que termine de aclarar cualquier duda que hubiese podido quedar. No sé si hay alguna inquietud. ¿Alguna inquietud, jóvenes? No, ingeniero. Está claro. No, Inge. ¿Me confirman si están observando una imagen? Sí, sí, se ve, ingeniero. Bien, esta es una imagen también extraída, por ejemplo, del libro de Nilsson, y nos ayuda muchísimo para poder tantear secciones. Vamos a hacer un ejemplo con esta misma sección, pero necesito que ustedes me ayuden, ¿ok? Necesito que me ayuden. Vamos a decir cómo trabaja esto. Vamos a suponer que yo tuviese la necesidad de utilizar una sección tipo cajón. Entonces, mi sección va a ser una sección cajón, y de esa sección lo que ustedes pueden haber definido quizá es la altura, así como vimos más o menos el 5% de la luz. En algunos casos se diseña con el 6%, en puentes a veces con el 4,5% de la luz, pero así como lo hemos hecho en la sesión pasada, podemos tener, por ejemplo, el peralte de esta viga, ¿no? Esta viga es como la primera que se observa aquí en el lado izquierdo. El centro es vacío, ¿no? O sea, aquí eso es un hueco, ¿no? Es una sección cajón. Vamos a suponer que esta sección fuese una sección, por ejemplo, de 40 pulgadas. 40 pulgadas, eso es lo que ustedes obtuvieron al predimensionar, ¿no? Tienen una luz de algo de 65 pies, le sacan eso más o menos el 5% y llegan aproximadamente a 40 pulgadas. Bien, entonces le damos un ancho. Cuando las secciones son cajón, el ancho a veces puede ser más grande incluso que el peralte. En un puente, yo puedo tener un peralte de 5 metros en el puente y el ancho puede ser 15 o 20 metros, ¿no? O sea, el ancho puede ser 3 veces la altura. Y en un sistema de edificación, generalmente, pues el ancho es del mismo orden de magnitud, a veces un poquito menos, ¿no? Vamos a ponerle un ancho, por ejemplo, de 30 pulgadas. Vamos a poner un ancho de 30 pulgadas. Y ustedes podrían haber aplicado las expresiones que acabamos de demostrar por aquí. Y voy a retroceder un poco. Aquí, ¿no? Nosotros hemos llegado a decir, necesito 3,000 y necesito 2,700, ¿no? Entonces, cuando uno llega a este punto de necesitar un módulo de sección, ya sea para la fibra superior o para la fibra inferior,
voy a trabajarlo como 3200 para algo rápido, ¿ok? Y esto lo vamos a trabajar como 2800 para que el tema sea rápido. Y eso es lo que yo necesito. Entonces, voy a escribir por acá que necesito ST 3200 pulgadas al cubo y que necesito un SB de 2800. Eso es lo que yo necesito. Entonces, esta tabla o este gráfico, perdón, me ayuda a más o menos predimensionar y de ahí es fácil poder ya llevar a un Excel para hacer alguna sección, ¿no? Entonces, miren, acá me dice lo siguiente. El ancho le llama B, o sea, esto yo lo voy a poner B. A la altura total le llama H. A esta altura le vamos a llamar H. Y le llama H1 al ancho del ala superior y H2 al ancho del ala inferior. Entonces, esta medida se le está llamando H1 y H2 respectivamente. Entonces, si yo dispongo aquí un valor de H, por ejemplo, alguien podría decir, si esto es 40 pulgadas, yo le quiero dar aquí unas 6 o 7 pulgadas. Supongamos que le damos el 15% de la altura. ¿Alguien me puede decir cuánto es el 15% de 40, por favor? El 10%, vamos a ponerle para que sea un número redondo y podamos verlo aquí. El 10% le voy a poner H1 es igual al 10% de H, o sea, 4 pulgadas. 4 pulgadas. Y supongamos que abajo le doy más. Por algún motivo necesitase, si abajo necesitara más SB, le podría dar esto también más, ¿no? Voy a ponerle ahorita en este momento a este espesor H2 igual 0,20 de H y me daría 8 pulgadas. Entonces ustedes aquí pueden observar que existe una línea de color rojo, luego una curva, luego otra línea más, y cada una de ellas está hecha para diferentes valores. Por ejemplo, aquí es para H1 igual 5% de H. Es nuestro caso, ¿no? Perdón, H1 estaríamos aquí. H1, lo estoy encerrando, igual 10% de H. En ese caso nos encontramos. Entonces voy a usar alguna de estas 4 curvas. Ya, olvídense de las que están por aquí, estas no me sirven, en este momento estas no me sirven, estas tampoco. Estoy quedando solamente con estas 4 curvas que aparecen por acá. ¿Ya? H1 es el 10% de H. Y H2 es el 20% de H. Entonces, esta no me interesa, esta tampoco me interesa, y esta sí, porque acá dice 20%. Si llegan a verlo, 0.2. Dice H2 es el 0.2 de H. ¿Me confirman si se está observando? Sí, ingeniero. Sí, Me acerqué un poquito más, me refiero a esta, ¿no? Y acá hay una flecha que me dice que esta es la curva. Vamos a cambiar de color. Esta es la curva en la que debo buscar esta. H2 es el 20% de H. Entonces, todo lo que uno hace es ingresar con el valor de B. Aquí yo veo el valor de B doble entre B. Entonces, aquí también tengo que definirle algún dato. Vamos a suponer que a esto lo hubiera puesto para que sea un número redondo y podamos encontrarlo. Sí, no hay problema. Voy a ponerle aquí, por ejemplo, 6 pulgadas y aquí otras 6 pulgadas. Entonces, el valor de BB sería 12 pulgadas, porque BB es el total. Y la relación BB sobre B, me indican por favor cuánto sale. BB sobre B. Sería 12 entre 30. 0.4. 0.4. Entonces esta tablita funciona de esta forma, ¿no? Yo lo que hago es ingreso aquí en 0.4 y me voy, aquí no voy a parar, recuerden porque estas no me interesan, me interesan H1 igual a 0.10H,
Entonces voy a parar por aquí en alguna de ellas. ¿En cuál? En la que corresponda con H2 0.05 de H, ¿no? 0.020, perdón, 0.20 de H. Es, a ver, acá tengo 0.10, 0.5, 0.30 y 0.20. Esta es la curva 0.20. Ya. Esta de arriba no corresponde porque esta correspondía al primer grupo. Acá, esta pertenece al grupo que no vamos a usar. Estamos hablando de este dato. H2 es el 20% de H. Entonces, ese 20%, si ahora me acerco, lo van a poder notar mejor. Este 20% hace referencia a esta curva. Y de aquí lo que tengo que hacer es bajar, ¿no? Aquí bajo. Y ya encontré un factor que es 0.12. Entonces puedo decir lo siguiente, ¿no? ST entre BH cuadrado es igual a 0.12. Y de ahí despejo, ¿no? Ya tengo B, tengo H y me va a salir el ST. Entonces, me dictan por favor cuánto saldría esto. ST es igual a 0.12 por B, B es 30, por H al cuadrado, H es 40 al cuadrado. Y eso me daría un valor bastante cercano al valor real de lo que sería mi S sub T. Y esto me puede dar idea si he cumplido o no con el S sub T que quería. ¿Cuánto me sale, por favor? 5.760. 2000. 5.000, Ah, Sí. No, 5.760. 5.760. ok. Pulgadas al cubo. Entonces, la manera de utilizar esta tablita es una ayuda, ¿no? Es una ayuda esta tablita porque rápidamente, si tengo un Excel, puedo tantear los valores del ancho de las almas o el espesor de las alas. Puedo tantearlo rápidamente y verificar si encontré o no el módulo de sección que requiero o si me estoy pasando demasiado, ¿no? Y eso me ayuda un poco a ir ajustando los espesores. Y luego yo podría tener pues en una hoja de cálculo también el centroide exacto, la inercia exacta de esta sección, ¿no? Pero esta es una ayuda cuando uno está haciendo un diseño muy rápido, en donde ni siquiera estamos calculando ni el centroide ni nada, ¿no? Y lo mismo sirve para cualquiera de las secciones que aquí se observan. O sea, todas las secciones que se observan, las 4 secciones, se trabajan siempre con las mismas curvas y de la misma forma. Esta es una ayuda que se tiene de diseño, que como les digo, está en el libro de Nilsson, ¿no? Que también muchos de ustedes lo usaron para el día de la exposición. Algunos problemas de allí pueden utilizar esta tablita, que es bastante útil. Ya podría ver por aquí, me está saliendo muy alto, voy a bajar un poquito el peralte, o voy a reducir un poquito el ancho B, etcétera, ¿no? Pero ya tienen una idea de cómo poder servirse de esta ayuda, ya sea que su sección sea de esta forma, o si fuese doble T, ¿no? Miren, esta sección es T. Si yo necesito una doble T, significa que una sección T me va a dar la mitad, pues, ¿no? O sea, una doble T tendría que darme 3200 y una doble T tendría que darme 2800. Entonces yo me busco para una sección T nada más, una sección T simple. ¿Qué debería cumplir? Debería cumplir pues la mitad, ¿no? Debería cumplir con un ST de 1600 pulgadas al cubo y SB debería cumplir con 1400 pulgadas al cubo, ¿no? Entonces, esta tablita también me sirve, ojo, esta tabla también me sirve para una sección doble T, porque simplemente, aunque aquí tenga una sola sección, yo sé que las propiedades van a incrementarse proporcionalmente, pues, ¿no? Bien, vamos a desarrollar entonces un problema complementario. Quien desee puede utilizar estas tablas para poder plantear un espesor, etcétera, y la mejor forma quizás sea hacer una hoja de Excel, ¿no? Ya lo vamos a ir discutiendo entonces con el problema que vamos a ver.
Bien, dentro de las exposiciones se habían presentado algunas secciones estándar. Dentro de las exposiciones también se habían presentado algunas cargas de preesfuerzo, cómo se determinaban. También se habían evaluado criterios de seguridad. Y lo que vamos a hacer ahora es un repaso, ¿no? Donde apliquemos el cálculo de excentricidad, la fuerza de preesforzado y la utilización del concepto de esfuerzos admisibles, criterios de seguridad y secciones estándar. Todo eso incluye el tema de esta retroalimentación. Y en particular vamos a desarrollar para resistencia última, ¿no? También en la semana 11 se presentaron fórmulas para resistencia última. Ahora vamos a aplicarlas revisándolas con bastante detenimiento. El problema consiste en diseñar una viga solo por gravedad. Entonces no tenemos sismo, no tenemos viento, por ejemplo, solamente gravedad. Esta vez vamos a buscar diseñar con una sección tipo I. Ya no es T, ni doble T, ni cajón, sino tipo I. Con esta luz, es una viga simple. El tendón va a ser un tendón quebrado, o sea, va a tener la configuración del problema que desarrollamos la semana pasada. Esta configuración. Y nos piden nuevamente que usemos enfoques esfuerzos permisibles. Esto, ojo, se utiliza el enfoque esfuerzos permisibles para servicio, ¿no? Entonces vamos a jalar aquí una flechita para que no se olviden cuando observen el video. Esto es en servicio, ¿no? Tanto para la etapa inicial, para el preesfuerzo inicial PSUI, como en servicio cuando está actuando la carga efectiva, ¿no? PSUE. Para esos dos casos, usamos esfuerzos permisibles. Y cuando queremos diseñar a rotura, ya necesitamos utilizar este otro criterio. De este criterio también, uno de los grupos desarrolló incluso dos problemas. Entonces, hoy día lo vamos a desarrollar con bastante detalle, nuevamente, para que no queden dudas. Bueno, nos dicen que la carga viva es similar al del problema anterior, la carga muerta también. ¿Y de dónde sale esta carga muerta? Que hay una losa encima de estas vigas tipo I, ¿no? Me dice que es de 3 pulgadas por 32. Entonces voy mostrando esto y regreso un ratito para que no tengamos tanta información sin un gráfico. Entonces, aquí van a existir muchas más vigas tipo I, y esta losa continúa, pues, ¿no? Entonces, la idea es que vamos a diseñar una de estas vigas. Nos dicen que entre eje y eje de vigas hay 32 pies, por lo tanto el ancho tributario de una viga, perdón, 32 pulgadas, es esto, ¿no? 32 pulgadas. Si entre eje de vigas hay 32, el ancho tributario también es 32. Y esto es lo que está pesando 100 libras sobre pie, ¿no? Por cada pie lineal de longitud de viga tengo 100 libras de esta losita. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Hasta aquí? ¿Se entiende bien de qué trata el problema hasta ahora? Ingeniero. Ya, entonces hemos llegado hasta aquí. Continuemos. El peso de la viga es peso normal. Ya sabemos que el concreto pesa entre 150 a 160 libras por pie lineal. Ya, vamos a trabajar con este valor. El concreto va a trabajar con este F'C. En la transferencia, igual que en el problema anterior, nos especifican que debemos llegar mínimo al 75%. Las pérdidas también nos dan del 18%. El tipo de cable que vamos a utilizar, ¿no?, para los tendones es 270. Pero aquí hay una novedad. Primero me están diciendo en el título que va a tener refuerzo adherido. O sea, este cable es un cable que va a estar adherido al concreto. Entonces yo puedo hacer una viga pretensada, la fijo firmemente con un gancho aquí hacia una cama de tensado, aplico la carga, aquí tengo también
la forma de aplicar carga, hago el vaciado del concreto, el concreto llega a su resistencia al 75%, como me especifica aquí, y corto el cable y empieza a actuar la fuerza precompresora, ¿no? Pero ojo, el cable está adherido al concreto, ¿no? Entonces, esa es la novedad, que es el refuerzo es adherido. Y además, necesita esta viga, según este criterio, de ponerle también aquí fierro corrugado. O sea, es una viga que tiene ambos refuerzos. Por eso en el título me dice fierro corrugado, ¿no? Vamos a hacer solo una viga que tiene estas características, pero no solo tiene cable de preesfuerzo adherido, sino además tiene fierro corrugado. Y como pueden observar, en la parte baja, el fierro corrugado debe ser de FY 60 KSI, el acero que utilizamos comúnmente aquí en Perú, ¿no? Y el recubrimiento libre también nos dan como información que aquí en Perú esto es más o menos 4 centímetros. ¿Hasta ahí queda claro, por favor? Ingeniero. Bien. La idea entonces es que el diseño por esfuerzos permisibles, tal cual hemos desarrollado el problema anterior, es bastante similar. Va a cambiar en algo, sí, porque hay refuerzo corrugado y este refuerzo de alguna manera va a aportar. Pero cuando tenemos estos problemas, lo que yo les aconsejo es empezar el diseño haciendo primero el diseño a la rotura, ¿no? Así como acá decíamos, esfuerzos permisibles me sirven para la carga de preesfuerzo inicial y para servicio, y compatibilidad de deformaciones es para la rotura, ¿ok? Eso es lo que estamos hablando. Entonces, voy a hacer dos análisis, y hace un rato hemos dicho incluso que hay otro análisis de deflexiones, ¿no? En estos casos yo les recomiendo empezar con el análisis de rotura y luego pasar a desarrollar el cálculo de esfuerzos, ¿no? Porque el de rotura les va a dar una certeza, digamos, de la cantidad de cables, de la cantidad de acero corrugado. Una vez que han verificado eso, pueden pasar a esfuerzos permisibles, ¿no? Y luego ahí van ajustando si es necesario. Entonces, en este caso vamos a desarrollar primero el tema de la rotura. Todas las dimensiones de la viga son desconocidas, o sea, la forma nos dicen que sea tipo I, pero estos valores no los conocemos aún, ni siquiera la excentricidad. Y aunque sabemos que el ancho es de 32 pulgadas de eje a eje de losa, ¿no? Por aquí, o sea, por aquí todavía hay un pedazo de losa, y por aquí también. Para efectos del cálculo vamos a despreciar esta pequeña porción de la losa. ¿Ya? Si tuviéramos que hacer análisis por esfuerzos, igual que en el problema anterior, calcularíamos los esfuerzos permisibles, etcétera, ¿no? Entonces, por ahora, queremos entrar directo al tema de rotura. Entonces, esto lo dejamos pendiente. Ya, pendiente, y venimos por aquí. Para 65 pies, la viga anterior era de 60, esta es un poquito más larga. Usamos un 5% de su luz como peralte y lo transformamos a pulgadas, me da 39 pulgadas. Lo estamos redondeando entonces a 40. Tanto el espesor del alma, como el espesor de las alas, este otro, lo podemos aproximar con un séptimo de la altura. No es un valor exacto, es un valor aproximado. Si yo divido 39 entre 7 o 40 entre 7, no me da exacto 6, lo estoy redondeando a 6, ¿no? 6 arriba y abajo y 6 en el alma. Y el ancho de las alas lo estamos manejando con el 45% de la altura, ¿no? Recuerden hace un rato cuando hablábamos de secciones cajón, decíamos, si es en un edificio, esto es H, esto puede ser muy cercano, ¿no? Esto puede ser 0,70 de H, hasta H mismo, más o menos, ¿no? En una sección tipo I podemos manejar un 45, 50%. Entonces ya por aquí me voy dando cuenta de una situación. Hay un par de compañeros que están ingresando, ya los entendí. Entonces decíamos, con esto estamos teniendo una idea
de la sección, pero recuerden que la sección va a tener esta forma, ¿no? O sea, tiene estos chaflanes incluso, que es por proceso constructivo es preferible cuando hay este tipo de secciones no construirlas así, ¿no? O sea, cuando lo construimos de esta manera, aquí fácilmente pueden haber fisuraciones, problemas, ¿no? Entonces, los cambios de sección no los hacemos de manera brusca, sino que los hacemos, perdón, con esta forma, ¿no? Tanto en edificaciones como en puentes. Entonces, no solemos utilizar estos cambios así tan bruscos, ¿ya? Pero, como estamos iniciando nuestro diseño, tenemos que tener una estructura aproximada y luego ya podemos afinar. Bien, entonces tendríamos dimensiones tentativas, suponiendo que la sección tuviera esta forma, y me indican ustedes cuál sería su peso, por favor. Aquí tienen la sección, pueden calcular su área, y me dicen cuánto es el área para calcular el peso. A ver, me indican por favor si tienen el área. 384. 384 el área. Un poquito más fuerte, ¿6 o 3? 384. 384. Tenía el otro 4. Correcto. Ya. El área entonces tenemos que multiplicarla. El área la multiplicamos por el peso del concreto. El peso del concreto es 150 libras sobre pie cúbico. Y como el área está en pulgadas, lo tengo que dividir entre 144 para que se convierta en pies cuadrados, ¿no? Y esto me va a dar entonces libras sobre pie. Ahí tendría. 400. Y eso me está dando entonces un peso propio de alrededor de 400 libras pie. Ojo, más adelante seguro este peso va a cambiar y podemos en una hoja de Excel hacer ajustes, pero más o menos serían las dimensiones con las que pretendo iniciar. Aquí tenemos el peso propio. Perdón. Esta es la carga sobreimpuesta. Acá se escribió al revés y este es el peso propio. El peso propio son los 400. La carga muerta sobreimpuesta es 100, que corresponde a la losa que hemos estado conversando. Y la carga viva, si esto es igual que antes un estacionamiento, pues esta carga es bastante alta, ¿no? Como estamos trabajando con el ACI, estos factores son 1.2 y 1.6, ¿no? Si estuviéramos en la norma peruana, usaríamos 1.4 y 1.7. Pero como estamos con el ACI, estamos manejando 1.2 y 1.6. Entonces tengo la carga última. Recuerden que se trata de una viga simplemente apoyada. Y yo deseo calcular el momento último. WL cuadrado sobre 8. Confirmen por favor este resultado. Sí, está correcto. Ok, entonces aquí, igual que en la vez pasada, tenemos la carga distribuida en libras sobre pie. La luz la tenemos en pies. Por lo tanto, el momento voy a encontrarlo en libras pies, ¿no? Libras pies. Pero transformamos a pulgadas multiplicándolo por 12, ¿no? Al momento final lo transformamos y entonces encontramos este momento de 14 millones de libras pulgada. Recuerden ustedes que las expresiones de diseño son siempre de esta forma. Momento último tiene que ser menor o igual al momento nominal reducido. Entonces, esto es la demanda y esto es
la resistencia propiamente, ¿no? La capacidad de la estructura. O sea, cuando hablamos de resistencia, a lo que provee la estructura le llamamos capacidad y a lo que exigen las cargas le llamamos demanda, ¿no? Entonces, el momento nominal tendría que ser mayor o igual a MU sobre phi, es lo que estamos planteando aquí. Y en vigas tenemos comportamiento de zonas que fallan, cuya falla está controlada por tracción. Falla controlada por tracción. Tenemos también vigas cuya falla está controlada por compresión. Si estuviéramos en el ACI, phi sería aquí 0.6. Si estuviéramos en el ACI, phi sería 0.9. Este es el factor de reducción. Es el factor que estamos usando aquí. Y hay secciones que fallan de una manera que ni es totalmente una falla controlada por tracción ni compresión, sino transición. Son secciones de transición. En estas secciones hay que interpolar el valor de phi. Nosotros pretendemos, como lo manda la normatividad, diseñar secciones cuya falla esté controlada por tracción, ¿no? Son secciones de comportamiento bastante similar a lo que llamamos falla dúctil. Hay una pequeña diferencia en el valor que las limita, pero en esencia serían secciones con falla dúctil, ¿no? Para recordar lo que ustedes deben haber desarrollado en sus cursos. Bien, entonces por eso estamos utilizando phi 0.9. Y por lo tanto el momento nominal tiene que ser mayor ya no a 14.9, sino a 16.6 millones de libras pulgada. ¿Hasta aquí alguna inquietud? ¿Alguna inquietud hasta aquí? No, ingeniero. Ok. Sí, ingeniero. Ok, seguimos entonces. Bien, aquí hay un tema importante. Recuerden ustedes que hace un instante nosotros hemos definido que nuestra sección va a tener 18 pulgadas. Entonces vamos a hacer un esquema complementario. Voy a salir de aquí un instante. Para poder hacer un esquema y me puedan captar esta idea. Aquí tendríamos nuestra sección. Y supongamos que este es un apoyo y que aquí está actuando pues el momento flector, ¿no? Momento flector último. Y acá estamos justo en el centro de la luz, ¿no? Entonces, esta es una viga que en total tiene 65 pies. Acá estamos justo a la mitad, ¿no? 65 sobre 2. Ok, entonces les decía, cuando hacemos el diseño, yo puedo pretender lo siguiente. Puedo decir, esta es mi sección. Y sobre esta sección en rotura, yo puedo suponer que el concreto trabaja con un bloque rectangular equivalente de 0.85 F'C. Esto que ustedes lo han desarrollado desde concreto 1. Esta misma característica o esta misma equivalencia de esfuerzos puedo seguir utilizando siempre que consiga que
este bloque de compresiones equivalente se encuentre en esta zona, pues, ¿no? Eso es lo que yo deseo. ¿Qué pasaría si esto sucediera de esta forma, ¿no? Si yo tengo una sección en donde el bloque de esfuerzos llega, por ejemplo, hasta aquí. Es un bloque de esfuerzos con una altura mayor y por lo tanto todo esto está en compresión. Entonces tendría que tener el trabajito de hallar el centroide de esta figura, ¿no? Y tendría que hacer un diseño como una sección tipo T, ¿no? Ustedes en concreto uno han diseñado secciones tipo T y secciones rectangulares. Esta inicial puede ser diseñada como una sección rectangular si es que consigo que el valor de A esté contenido más o menos aquí. ¿Se comprende esta idea, por favor? Sí, ingeniero. Está claro, ¿no? Ya, ok. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es lo siguiente. Para este momento último, yo voy a suponer, ahora voy a poner otro color, para poder conseguir este momento último, yo supongo esto, ¿no? Que aquí hay una fuerza de compresión, y que aquí hay una fuerza de tracción. ¿Quién provee la compresión? El concreto. ¿Y quién provee la tracción? El acero corrugado que va a ir abajo más el cable, ¿no? Porque aquí no hay que olvidarnos que tenemos esto. Tenemos un cable que está viniendo así por abajo y que además tenemos refuerzo corrugado. Ya, este refuerzo corrugado es recto y el cable sí tiene curvatura, ¿no? O viene quebrado, mejor dicho. Eso es lo que estamos tratando de mostrar aquí. Entonces, tanto el cable como el acero corrugado me van a proveer la fuerza de tracción y el concreto me va a proveer la fuerza de compresión. Para que el concreto pueda proveer una fuerza de compresión, necesito saber más o menos con qué área estoy contando, ¿no? Entonces, esta área de concreto es la que quiero calcular ahora. A eso lo estoy llamando A sub C, a esa área de concreto. Bueno, vamos a regresar entonces a las diapositivas. Entonces aquí ustedes observan que en la parte baja estoy calculando un área. Esta área es precisamente para decir, bueno, yo no voy a hacer una viga, vamos a suponer, vamos a exagerar un poco. No voy a hacer esta viga, ni tampoco voy a hacer esta viga, ¿no? O sea, quiero determinar esta área, ¿no? Sin que sea muy pequeña y sin que sea demasiado grande, ¿no? Entonces lo que hago es dividir el momento nominal, que acabo de determinar, es un momento requerido. Lo estoy dividiendo entre este coeficiente, que es un valor aproximado. O sea, con esto lo que tengo es un aproximado, no es un valor final, sino un aproximado, entre el F'C y entre el H. Si retornamos aquí, esta fuerza es el momento nominal dividido entre este brazo de palanca, ¿no? Entre este brazo. Si yo divido el momento entre el brazo, me da una fuerza. Y esa fuerza tendría que ser el área de concreto por el esfuerzo en el concreto. Entonces de ahí estoy despejando el área con una aproximación. La aproximación es la que ustedes tienen aquí. 0,68 por F'C y por H. ¿Qué cosa es H? Por 0,68 el brazo de palanca que estamos comentando, ¿no? Sí, o sea, este brazo de palanca es menor a H, no es el total de H, es una fracción, digamos el 70, 78%, etc. Pero como el F'C tampoco lo hacemos trabajar al 100%, sino al 85% de F'C, este bloque equivalente, la combinación de un valor de reducción aquí y un valor de reducción en el brazo, me da como
un buen dato este 0,68. Ok, entonces cuando ustedes utilicen esto, están calculando qué área necesita el ala en compresión de una manera aproximada que más tarde ajustarán. ¿Hasta aquí queda claro? Sí, ingeniero. A ver, continuemos. Entonces, como habíamos señalado que arriba iba a haber 18 pulgadas, yo puedo decir 18 pulgadas es lo que tengo y 122 es lo que necesito. Divido, si es un rectángulo lo que pretendo tener aquí, esta ala es un rectángulo, de manera simplificada es un rectángulo, simplemente divido 122 entre 18 y me sale más o menos 6,8. Entonces digo, por ahora me voy a olvidar todavía de esta losa es una losa que va al final, ojo, le he puesto ahí para no olvidarnos que va a haber una losa de 3, pero estamos trabajando por ahora solo con la sección de concreto pre-construida, ¿no? La prefabricada, que en este caso es preforzada. Entonces decimos, esta altura más o menos debería ser de 6,8 pulgadas, ¿no? No es un valor exacto, si decido ponerle 7 no hay problema. Y si le pongo menos, cuando verifique sabré si me falta o me sobra. Lo otro que quiero hacer es, con el mismo gráfico, calculábamos una fuerza, ¿recuerdan? Esta fuerza era el momento entre un brazo. Esta fuerza también debe ser igual a la fuerza en el cable, ¿no? En el cable que tengo aquí abajo. Entonces yo puedo decir el área de cable de preesfuerzo por el esfuerzo en el cable de preesfuerzo, el producto me dará la fuerza. Entonces también puedo hallar más o menos el área que necesito de cables. Puedo estimar la cantidad de cables que necesito. Entonces, esta fuerza es la misma para el concreto y es la misma para el acero porque tiene que haber equilibrio, ¿no? Perdón, ¿qué pasó aquí? Disculpe un instante que hay un inconveniente aquí. Ya, ok. Entonces nos habíamos quedado aquí. Entonces decíamos lo siguiente. Tengo un estimado de la altura del ala, un estimado, más o menos hasta aquí. Y tengo también un estimado del área de acero que necesito. En el problema que veíamos la semana pasada, calculábamos esta área de cables, pero la calculamos en función de, recuerden ustedes, los esfuerzos y demás, ¿no? O sea, viendo el criterio en carga de servicio, viendo el criterio de la carga de preesfuerzo inicial que tenemos que balancear, etcétera, habían otros criterios que nos permitían determinar esta área. Esta vez lo estamos haciendo en base a la resistencia última que espero. Y en este caso particular, si antes utilicé el factor 0,68 para efectos de determinar el área concreto, para el acero ya no uso 0,68, sino 0,72. ¿Ya? Este coeficiente cambia. Esta también es una fórmula aproximada nuevamente, ¿no? Es una fórmula aproximada. No es exacta, para eso vamos luego a realizar lo que es compatibilidad. Entonces, con esto estoy reemplazando y encontrando el área de acero que se requeriría colocar aquí. Como solemos emplear torones de media pulgada, ¿no? Cada uno de los cables está conformado por
7 alambres dispuestos de esta forma, y esto en total tiene media pulgada de diámetro nominal, estoy averiguando cuántos voy a requerir. Recuerden que el área es 0.153 pulgadas cuadradas, ¿no? Un torón de 7 alambres en total, la suma de todas sus áreas es 0.153. Entonces estoy dividiendo y encuentro 1397. Si yo no le fuera a colocar corrugado, si no le fuese a colocar corrugado, le pondría aquí, diría 14 de frente. En esfuerzos permisibles, recuerdan, a veces nos salía 16 y poníamos 14 o poníamos 13, ¿no? Porque habían límites que yo podría, o sea, si me iba al extremo del límite, podía necesitar 16, pero podría necesitar también menos, 14 o 13. En este caso, como estoy en la rotura, si no le fuera a colocar refuerzo corrugado, yo esto lo convertiría de frente en 14, ¿no? O sea, lo redondearía al inmediato superior. Pero como le voy a colocar corrugado, entonces voy a ponerle un poquito menos que esto, ¿no? El saldo lo voy a completar con corrugado. Entonces vamos a colocar 13 tendones. ¿Dónde van los tendones? Los vamos a disponer aquí, de esta forma. Las distancias precisas a disponer, las distancias precisas que vayamos a ir disponiendo, dependen mucho de las características del cable, ¿no? Del cable, de otros requerimientos que nos da el ACI o el mismo proveedor, ¿no? Que nos dice alrededor de cada cable tiene que haber tanto de concreto. Aquí de una manera visual, ustedes pueden encontrar que hay 3, 6, 9, 2 y 2, 4, 12 cables que van a ir adheridos al concreto en esta viga pretensada, pero las distancias exactas pueden ser determinadas y calculadas. Aquí estamos simplemente mostrando un esquema gráfico, ¿no? Sin colocar específicamente la posición exacta de los cables. Pero si definimos una excentricidad, que es la distancia desde el centro de gravedad de la sección, o el centroide de la sección, hasta el centroide de los 13 tendones, sí tendré que tener pues cuidado de ubicarlos y posicionarlos de tal manera que este punto que estoy señalando sea exactamente el centroide de dichos cables, ¿no? Entonces, esto es un trabajo más de geometría y dibujo, pero que tengo que tener cuidado de cumplirlo. Bien, al principio habíamos determinado ya esta medida, nos quedamos con ella, habíamos determinado esta medida, nos quedamos con ella, ya le pusimos 13 tendones y como acero corrugado, yo podría empezar colocando, por ejemplo, 4 fierros de 5 octavos, podría empezar colocando 4 fierros de media. Cuando todavía no he hecho diseños previos, podría tener una idea de esas, ¿no? O sea, poner un fierrito por acá y ahí, ¿no? 4 barras. Otro puede decir, yo voy a colocar 6, ¿no? Acá hay 4, 5 y 6 barras. Entonces, son muchas las opciones que tengo para el corrugado. Lo que siempre se va a preferir en estructuras prefabricadas es colocar la mínima cantidad posible, ¿no? Colocar la mínima cantidad posible, que eso me da más facilidad para trabajar. Entonces, en este caso estoy colocando solamente 4 fierros, que son los que ustedes observan ahí en color negro, y que ahora vamos a pasar a verificar si los 13 más estos 4 son suficientes o no. Cada barra de 3/4 tiene un área de 0.44 pulgadas. Entonces, estamos colocando 1.76 en estas 4 barras de color negro, que son barras corrugadas convencionales, y estamos colocando 13 torones, los de color rojo. Las distancias A, B, C y D todavía no las hemos definido y van a depender de la geometría, ¿no? Si yo voy a colocar 13 torones, no puedo colocar, por ejemplo, D 2 pulgadas y C 2 pulgadas, porque no va a haber espacio para los torones, ¿no? Entonces a C y D tengo que darle medidas, de tal manera que luego los torones puedan entrar en ese espacio. Entonces hay una relación directa. Aquí, por simplicidad, no estamos mostrando el detalle de la posición. Y aquí estamos proponiendo las dimensiones tentativas, que ahora sí ustedes me van a ayudar a calcularle sus propiedades. Yo ya las puse aquí.
pero ustedes pueden calcular el área de esta sección, pueden calcular el centro de gravedad, la distancia hasta la fibra superior, hasta la fibra inferior, pueden calcular la inercia, y luego pueden calcular los módulos de sección, tanto para la fibra superior como para la fibra inferior. Estos valores son valores tanteados. Hemos dicho que necesitamos, por aquí estaba, 6.8. Aquí tenemos 4,5. Por aquí hay 3,5. Y recuerden que va a haber una losita de 3. Con eso se va a ir prácticamente a 7,5, ¿no? Más la mitad de 3,5, casi 9 pulgadas va a tener esta altura. Y yo solo necesito 6.8, o sea que por ahí voy a estar bien. Aquí estoy dándole 3,5 y aquí sí 6 para que haya espacio de colocar todos estos cables. Entonces quisiera saber si hasta ahí hay alguna duda o si acá hacemos un descanso para luego poder hacer un Excel y calcular las propiedades. Ingeniero, una consulta. Sí, adelante. Ingeniero, ¿y el acero para el montaje de los estribos de la parte inferior, por decir Ya. en ese pentágono, Ujú. no lo consideramos? A ver, hay dos tipos de aceros que están faltando considerar aquí, ¿no? Uno es este acero, que es un acero que probablemente esté trabajando en compresión, que hemos decidido en este problema no utilizarlo, porque su aporte va a ser muy bajo. Si fuese una sección que estuviera a punto de tener falla frágil, necesitaría más bien llenarle bastante acero arriba en compresión para que me ayude, y entonces el acero va a trabajar, va a cambiar sustancialmente los resultados. Pero en este caso, sé que van a haber dos fierros ahí, pero los estoy obviando en los cálculos. Y los otros tienen que ver con los de montaje que tú señalas. Uno iría en esta esquina y otro en esta esquina, ¿no? Porque ya los 4 de abajo me están ayudando a la vez para el montaje de los estribos, ¿no? Los 4 inferiores, y a la vez eso sí los voy a utilizar en el cálculo, ¿no? Pero estos dos laterales que deberían ir allí no los voy a considerar. Seguramente le voy a colocar un diámetro muy delgado, ¿no? Si estos son 3/4, quizá estos sean solamente de media, ¿no? Y su aporte va a ser ínfimo en realidad. Gracias, ingeniero. Listo. Bien, entonces, una posibilidad, vamos a hacer rápido un cálculo y luego hacemos un breve descanso y ya continuamos. Es que nos ayudemos, por ejemplo, con el CAD. No sé si todos han utilizado el CAD para calcular, por ejemplo, inercias. Igual acá nos damos el espacio para poder realizar un cálculo, ¿no? Vamos a hacerlo rápidamente. Ya. Esta sección ha sido dibujada con las 18 pulgadas, 4 pulgadas y media, 3 pulgadas y media, que como ustedes ven, son las 4,5 y 3,5 que tengo aquí. El total es 40. El total le hemos dado 40. El ancho al centro le hemos dado 6. A estos 6 y aquí 4, ¿no? Son las mismas medidas que estamos observando aquí, ¿no? En la sección propuesta. Entonces, cuando ustedes hacen el dibujo de la sección, lo voy a llevar por acá. Esta es una sección, está trazada con líneas. Lo primero es que me asegure, pues, que no vaya a tener, no sé, una línea de esta forma, ¿no? Que en el dibujo parece que estuviera cerrada, pero cuando me acerco, en realidad tiene espacios abiertos, ¿no? Entonces la voy a cerrar. Si he hecho un buen dibujo, puedo convertirla en región. Utilizo el comando región. Escribe así. Selecciono. Y entonces, si le hago un list, voy a encontrar que es una región, ¿no? Es una región lo que tengo. Y rápidamente puedo, como esta es una sección, ojo, que es simétrica respecto a uno de los ejes, este es su eje de simetría, directamente puedo calcular las propiedades que me interesan.
Ya, si no tuviera simetría, o sea, si fuera una sección, por ejemplo, así, esta no tiene simetría ni respecto a un eje vertical ni respecto a un eje horizontal. No hay simetría, ¿no? Como esta tiene simetría, directamente calculo las propiedades. Esta requiere un paso o dos pasos más, ¿no? Como nosotros estamos calculando estas secciones, hago uso del comando más prop, o sea, propiedades de masa, ¿no? Y con más prop puedo encontrar el área. Aquí ustedes ven el área 399, es este dato, estoy pasando a rojo, 399, y puedo calcular la inercia. Aquí no la había colocado, pero vamos a escribir la inercia por aquí. Inercia igual. Aquí está la inercia. Yo estoy trabajando, necesito la inercia respecto a un eje horizontal, a un eje que su coordenada sea 1,0. Nos estamos refiriendo a este eje. Entonces la inercia es 76.147, ¿no? 1,0, este es el vector, 1,0. 76.147, eso es lo que voy a escribir aquí, 76.147. ¿Qué cosa? Pulgadas a la cuarta. También lo voy a poner en rojo. Y vamos a calcular la posición del eje neutro, ¿no? O del centroide, perdón. Entonces voy a hacer un paso complementario que es cambiar la posición con UCS. Voy a colocarme aquí, Enter. Entonces he llevado el eje X y acá y vuelvo a hacer más properties. Y aquí encuentro que el centroide está a 19,73, de aquí hacia arriba. Como toda la altura es 40, resto 40 menos 19,73 y me da 20,27. Bien, nos tomamos un descanso de 10 minutitos y retomamos. Listo, ingeniero.